Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la semana número 3 de nuestro módulo 10, denominado Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues en esta ocasión, pues en nuestra sesión, pues vamos a hacer primero una pequeña recapitulación de lo que fueron las actividades integradoras de la semana número 2. También vamos a hablar, bueno, al hablar un poco de estas actividades integradoras, hablaremos un poco también del plagio. Con respecto al contenido de la semana, pues tenemos la unidad número 3 que se denomina Perspectivas en el mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Bueno, ya saben que de ella pues abordaremos un poco acerca del contenido temático. Posteriormente pasaríamos a lo que serían a lo que sería el foro aprendiendo y las actividades integradoras, que sería en este caso las 5 y las 6. Y la 5 pues se denomina potencias y conflictos, y la actividad número 6, el mundo actual. ¿Sí? Bueno, para ello les he preparado también unas diapositivas que más adelante se las voy a compartir. De momento no hay asistentes a la sesión, sin embargo ya saben que se las dejo grabada con la finalidad de que puedan aclarar todas sus dudas, o si tienen alguna otra, pues con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor a través, ya saben, de la plataforma, o en todo caso a través de su correo institucional. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar primeramente haciendo unas recomendaciones también para lo que sería la semana número 3, que ya estamos prácticamente en la segunda mitad de nuestro módulo, ¿sí? Bueno, en primero, número 1, en esta ocasión, bueno, nos hace una recomendación que tenemos en nuestra semana número 3 que responder dos cuestionarios, ¿sí? O dos actividades formativas que refieren a sobre tu asesor y opina sobre tu módulo 10, que estos los van a encontrar, como lo pueden apreciar aquí en pantalla, los van a encontrar abajo ya de los recursos de la semana número 3, en donde van a poder ver estos dos elementos, ¿sí? Opina sobre tu módulo 10, en este caso sería respecto a todos los contenidos que ustedes pueden apreciar en plataforma, y también opina sobre tu asesor virtual, si les respondí en tiempo y forma, también si les aclaré sus dudas, si me enviaron también algunas sus comentarios, si pues realicé las sesiones, etcétera, ¿sí? Entonces contesten con toda honestidad estos pequeños cuestionarios. Ustedes los llegar la semana número 4, que ya estamos próximos a abordar, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos primeramente haciendo una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades número 3 y 4 de nuestro módulo, en donde, bueno, pues les voy a señalar pues de forma general aspectos relevantes de su desempeño, sus fortalezas, sus áreas de mejora, y algo que a lo mejor en lo que puedan ustedes profundizar un poquito más, ¿sí? Bueno, les decía que aquí en este caso también abordaremos un poco respecto al plagio. Tenemos primeramente la actividad número 3, ¿sí? ¿Qué nos pidió esa actividad número 3? Bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? Nos dice que elaboráramos primeramente una línea del tiempo. En esa línea del tiempo nos dice que incluyamos los antecedentes y desarrollo, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. También nos dice que grabemos un audio en el que argumentemos con nuestras propias palabras de qué manera, eh, de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Subir el audio a la nube y posteriormente compartir la liga mediante un documento, y también en otro aspecto realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos, la Unión Soviética y la Guerra Fría. ¿Sí? Creo que ya se trabó la pantalla por lo que estoy viendo aquí en mi equipo. Entonces permítanme un segundito, déjenme verificar qué fue lo que ocurrió.
Un segundito más. A ver, entonces ya estoy compartiendo nuevamente. Espero que ya se pueda apreciar. Ahora sí. Entonces, estas son las indicaciones de lo que fueron las actividades de la actividad número 3, la elaboración de una línea del tiempo, en el donde abarquemos aspectos referentes a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Grabar un audio en el que argumenten con sus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en el mundo actual y realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Bueno, a ver, comencemos con el primer punto acerca de la línea del tiempo. En este caso, considero que la mayoría de ustedes pues tiene habilidades para hacer líneas del tiempo. La mayoría lo realizó mediante infografías en donde pues plasmaron de manera adecuada y cronológica tanto los antecedentes como el desarrollo, principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que él fue el que no tuve mayor problema, la mayoría de ustedes lo identifica bien. Sin embargo, creo que la mayor parte tuvo problemas a identificar los antecedentes de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. En cuestión de la Guerra Fría, recuerden que esta no era como tal, sino fue una demostración de poder, de poder político, económico, militar y tecnológico de Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces creo que a la mayoría de ustedes les está faltando esta parte de qué ocurrió en ese conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunos sí me mostraron algunos ejemplos, pero fueron, si acaso, uno o dos, ¿sí? En cuestión del muro de Berlín, dice la caída del muro de Berlín. Sin embargo, el tema sería, ¿no? A partir de la construcción del muro de Berlín. Entonces, aquí pudieran ustedes haber abordado desde la construcción del muro, qué fue lo que ocurrió durante ese lapso de tiempo, ¿no? Desde la división de la sociedad en Berlín, pudieran haber hablado de la custodia del muro, pudieran haber hablado de la ideología de cada una de las partes que dividían el territorio, etcétera, ¿sí? Aquí, en cuestión del plagio en esta tarea, creo que sí encontré algunas actividades debido a que en algunas tareas, pues lo que están haciendo solamente es retomar las cronologías de los antecedentes históricos que ya se encuentran en Internet previamente desarrollados y los plasman con las mismas palabras, la misma secuencia, y no están haciendo una discriminación de información. Sí están, aunque en muchas ocasiones las cronologías pues no tengan que ver con el acontecer, pues ustedes las están tomando, entonces de tal manera en que no hay un buen análisis al tomar la información tal cual aparece en Internet. En lo que refiere al audio, en el que ustedes argumenten con sus propias palabras de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, también aquí existe un problema, ¿no? Como tres tareas me encontré en donde nada más están leyendo información que ustedes encontraron de Internet. Entonces investigan, ¿no? Repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. Encuentran la página y lo único que hacen es leer. Entonces, esto también es plagio, porque finalmente nada más están dando a conocer información que ya está prediseñada. Entonces, aquí no se aprecia también un análisis, no se aprecia una identificación de elementos importantes, ¿no? Entonces sería conveniente que ustedes cuando realicen este tipo de argumentos, siempre les recomiendo, pues vayan teniendo a la mano lápiz y papel, vayan leyendo también las fuentes de información, identifiquen las repercusiones, vayanlas escribiendo. Posteriormente ustedes hacen una redacción propia donde comiencen con una introducción o comiencen con la presentación de ustedes, el tema que van a desarrollar y ya posteriormente su argumento. Cuando ustedes hacen eso, pues la grabación se escucha fluida, se escucha clara y no se les olvidan elementos. Algunos solamente hacen 20 segundos de grabación y esto pues tampoco es correcto porque pues en 20 segundos uno no logra explicar, ¿no? Entonces debe de haber previamente a una grabación debe de haber siempre una planeación, ¿sí?
En cuestión de la tabla comparativa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también encontré plagio en varias actividades. ¿Por qué? Porque solamente están investigando ustedes en tablas comparativas que ya se pueden encontrar en Internet. Entonces, tal cual toman la información y la pegan en sus trabajos. Esto tampoco es correcto porque algunos nada más lo único que cambian es el diseño de la tabla pero la información sigue siendo la misma. Algunos otros le agregan alguna imagen, cambio de colorcito, pero la información sigue siendo la misma, entonces sigue siendo plagio, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros aplicamos esta parte de lo que son las citas en formato APA, pues lo que hacemos es identificar la fracción de texto que nosotros queremos colocar de una fuente externa, la ponemos en nuestro documento, pero de manera inmediata la ponemos entre comillas y le colocamos la referencia, ¿sí? En este caso, no es recomendable también copiar párrafos completos porque nuestras tareas son chiquitas, son pequeñas. Tampoco es recomendable que ustedes todo un texto lo copien y al final me pongan la referencia porque también es plagio. No se vale copiar tanta información de un solo texto, ¿sí? Entonces, siempre les recomiendo que analicen su información. En lo que refiere ahora a la actividad número 4, Asia, África y Latinoamérica, en el primer punto nos dice que describamos ese proceso de descolonización entre Asia y África, que realicemos una tabla comparativa de las dictaduras o revoluciones de América Latina y finalmente de las antecedentes y las repercusiones, identifiquemos en una conclusión las similitudes que tienen estos países. ¿Qué situación encontré? Creo que la mayoría de ustedes sabe cómo hacer una redacción propia, ¿no? Saben redactar por cuenta, con sus propias palabras. Sin embargo, creo que también aquí existió el plagio. ¿Por qué? Porque varios de sus compañeros lo que hicieron pues fue únicamente copiar fragmentos de diferentes fuentes de consulta. Creo que la página más famosa en esta tarea son las de Sudoku. Entonces, ahí está, varios lo único que hacen es tomar la información que ya está, copiar fragmentos de unos 2 párrafos de un lado, otros 2 párrafos de otra página, y de esta manera van conformando la actividad, ¿no? Pero esto tampoco es correcto, sino que se tiene que hacer un análisis propio. Otro de los elementos que puede destacar también es que le están dedicando muy poco tiempo a las tareas. Hay compañeros que nada más me ponen, una característica de la descolonización de Asia, una característica de la descolonización de África, un antecedente de una dictadura, una consecuencia de una dictadura, y eso es todo. No quiere decirte que esté mal, pero para que ya se pueda evidenciar que de manera plena ustedes están adquiriendo los conocimientos, sería aconsejable que la información esté completa, ¿sí? Que haya información suficiente. También, en cuestión de las dictaduras, aquí creo que les está faltando bastante contenido. Están bien en cuestión de información, sin embargo, el contenido es demasiado breve. Hay que saber identificar qué es un antecedente y qué es una consecuencia. Cuando hablamos de un antecedente es algo que se generó antes, ¿no? No sé si estamos hablando de una dictadura, podríamos agregar la forma en cómo fue elegido el candidato, ¿no? El que se volvió a lo mejor gobernante, en qué condiciones se encontraba la sociedad en el momento en que el gobernante llega al poder. Y la consecuencia es qué ocasionó el gobierno de dicho personaje, ¿no? De qué manera deja a la sociedad, cuáles fueron las consecuencias negativas o positivas de su gobierno. Entonces, sí es importante que la información, les digo, esté completa y sobre todo saber identificar qué es un antecedente de una consecuencia. En cuestión de los 5 renglones, también creo que hay algunos
pues son pocos los que sí identificaron características. Sin embargo, también aquí sería recomendable que siempre la información que ustedes están contrastando, las similitudes, pues primeramente se deben de apreciar en la tabla y posteriormente, pues en las conclusiones, ¿no? En este caso, ustedes están haciendo conclusiones más amplias del contenido de la tabla. Y en ocasiones también lo que están haciendo es dar a conocer características generales de lo que es una dictadura, pero no haciendo referencia a los países investigados, ¿sí? Bueno, pues eso es todo en cuanto a las actividades integradoras de la semana número 2. Si se dan cuenta, el plagio sigue vigente porque por situaciones de que están tomando información sin hacer referencia al formato APA, están tomando fragmentos de otras fuentes de consulta, están tomando actividades ya prediseñadas también. Entonces, sí les recomiendo, por favor, que sean lo más originales en sus trabajos. Recuerden que el plagio, lejos de sumar, les está restando y sobre todo también y cuando yo identifico que es un plagio, antes de todo debe de estar sustentado, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, siempre sigan al pie de la letra las recomendaciones, apóyense de los materiales de consulta que les estoy compartiendo semana a semana y si tienen dudas, pues yo les pediría que me enviaran un mensajito. Este debe de ser de manera anticipada y no dejen sus tareas para el día domingo. Casi las tareas que encuentro en día domingo son las que tienen un poco de menor calidad ya. Entonces, por favor, anticipen sus entregas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a lo que sería entonces a ver, regresamos y nuestra semana número 3. En la semana número 3 nos habla de la unidad denominada Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales, ¿sí? Bueno, en cuestión de esta semana, pues tenemos el propósito de que debemos de identificar, pues, los desafíos que enfrentamos como país o como mundo, ¿no? En donde nos damos cuenta de que a medida de que vamos creciendo como sociedad, pues seguimos teniendo múltiples necesidades. Y esas múltiples necesidades, pues son, pues que tenemos necesidad de un ambiente limpio, necesidad de alimento, necesidad de vestido, de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, en fin. Y a medida de que haya más población, pues esas necesidades se harán más grandes. En muchas ocasiones el gobierno pues no basta para poder satisfacer esas necesidades, pero también al haber más población, pues requerimos de más recursos naturales para poder satisfacer todo aquello que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces de aquí viene esta parte de que nosotros como seres humanos no solamente debemos de ser el problema, sino ser actores sociales en donde identifiquemos la solución a los conflictos que se están generando tanto en nuestro entorno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? Es por eso que el propósito dice que analicemos los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales derivados de la nueva organización mundial con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante una toma de decisiones políticas, ¿sí? Bueno, vamos a ver de manera breve qué es lo que vamos a estar analizando, ¿sí? Aquí tenemos pues los temas. Primeramente hablaremos de lo que es la hegemonía internacional, o sea, la influencia que tiene Estados Unidos a nivel internacional, las potencias mundiales, que en este caso pues son tres, ¿no? Es Alemania, Japón, Estados Unidos. También tenemos otras naciones que son las naciones, las potencias emergentes, y tenemos 5, tenemos a Brasil, tenemos a Sudáfrica, a China, a la India, me está faltando uno, ahorita lo recuerdo, pero también vamos a abarcar los recursos estratégicos, ¿sí? Todo aquello que nosotros requerimos de la naturaleza para poder transformarlo usarlo como materia prima para generar esos productos que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿sí? Tenemos también
que a pesar de que nosotros vivimos en una época mucho más moderna, pues aún tenemos conflictos territoriales donde los países se disputan los territorios y y seguimos en situación de que a las potencias aún tienen colonias, ¿no? Entonces tenemos pues también algunas acciones que debemos de enfrentar como países para poder vivir de una manera mucho más armónica. Sabemos que en las últimas 3 décadas, pues también tenemos bastantes avances tecnológicos, pero que estos avances tecnológicos también tienen consecuencias en nuestra vida cotidiana, ¿sí? A medida de que la tecnología también va avanzando, pues, ¿qué quiere decir? Que también nosotros como personas vamos a ir evolucionando, ¿no? Tenemos muchos desafíos a nivel internacional, a nivel nacional, y en ellos pues hablamos acerca de de los derechos humanos, ¿no? De la no discriminación, de la inclusión, de que el gobierno también lo que pretende pues es pues ir de alguna manera tomando en cuenta a todas las personas y ejercer tanto derechos y obligaciones, pero de una manera justa, ¿sí? El desarrollo sustentable y el tomar en consideración, pues que vivimos en un planeta totalmente finito, quiere decir limitado en recursos y que esos recursos también como personas pues tenemos que cuidarlos. Y finalmente, la calidad de vida, en donde pues la calidad de vida implica que tengamos nosotros eh, una vida digna, ¿no? En donde tengamos esa capacidad para poder acceder a servicios de salud, de educación, de empleo, de ser parte de una sociedad, tener una vivienda, tener una propiedad, y sobre todo también tener una estabilidad emocional, ¿sí? Son todos esos aspectos, si se dan cuenta, pues son un poquito amplios, y pues solamente señalaremos algunas generalidades, ¿sí? Entonces, pues vemos aquí en la primera, en esta diapositiva de la hegemonía estadounidense, pues cómo Estados Unidos a la fecha pues tiene ese poder militar, ¿no? Poder económico, poder financiero y poder político. Cuando nosotros como país tenemos problemas económicos, pues, ¿a quién se acude para solicitar préstamos? Pues a Estados Unidos. Vemos cómo Estados Unidos pues tiene una ideología, pues una influencia ideológica bastante grande, ¿no? Veamos tan solo la influencia que ejercen con sus películas, con sus tradiciones, con los productos que compramos. Entonces estamos prácticamente plagados también de productos y de influencia de dicho país, ¿sí? Eh, tenemos, aparte de Estados Unidos, 2 potencias mundiales. Creo que ya se trabó. A ver, permítanme un segundito, voy a verificar nuevamente. Tenemos 2 potencias mundiales y dentro de esas potencias mundiales nosotros podemos encontrar a Alemania, pero también encontramos a Japón. Cuando hablamos de estos 2 países, pues vemos que Japón pues está más enfocado a la parte de generar tecnología, ¿no? Tecnología que es vendida a nivel mundial y de esta manera pues Japón también puede generar pues sus ingresos. Otro elemento pues es Alemania, que Alemania se enfoca principalmente a la minería, a la manufactura, a la tecnología y de esta manera pues también es una nación pues bastante poderosa, ¿sí? Bueno, entonces aquí nosotros vemos que hay naciones que están también en crecimiento. Hay naciones que en algún momento pues pudieran convertirse en potencias mundiales, ¿no? Y ahí tenemos a estos 3 países que podemos apreciar que son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Pero ¿qué tienen estos países en sí? Bueno, son países que tienen pues recursos naturales, o sea que se pueden generar materias primas, que tienen recursos minerales en el subsuelo, algunos tienen petróleo, algunos otros pues tienen gente joven para poder trabajar, tienen poca deuda externa, entonces son países que tienen lo suficiente para poder salir adelante, ¿sí? Creo que se está trabando nuevamente la pantalla, a ver, permítanme un segundito. Bueno,
continuando con el siguiente tema, nosotros vemos que actualmente pues existen muchos retos, ¿no? Muchos retos que podemos nosotros hacer, que podemos nosotros hacer notar. Y de esos retos, les decía que de esos retos globales, pues tenemos infinidad de ellos. Pues uno también es la contaminación, también tenemos el hambre, ¿no? Tenemos la pobreza extrema, también el uso de energías renovables para poder vivir. Aquí nosotros, pues de aquí nosotros nos damos cuenta cómo es necesario pues establecer una política de uso racional de los recursos para no afectar más a nuestro planeta. Bueno, después tenemos el tema de los recursos estratégicos. En este tema de los recursos estratégicos, pues vemos tres elementos fundamentales, que es la disponibilidad, tenemos el elemento clave y tenemos la proyección a futuro. Aquí en estos elementos, recursos estratégicos, nos damos cuenta de que la disponibilidad es cuando nosotros pues tenemos el recurso, ¿no? Para poder satisfacer necesidades. Hay recursos que son muy escasos, hay materiales que son muy escasos, y hay algunos que son pues mucho más abundantes. Por ejemplo, si hablamos del hierro, pues es un metal demasiado abundante. Si hablamos del mercurio, pues es menos abundante, ¿no? Si hablamos de a lo mejor del oro, también pues, son materiales cada vez más escasos. El elemento clave, pues, es el recurso que nosotros utilizamos para que para la generación también del producto que vamos a crear. Y debemos de pensar que también no somos los únicos en la Tierra que vamos a vivir, de tal manera en que es importante que empecemos a cuidar nuestro medio ambiente, ¿sí? Creo que el problema persiste con relación al compartir la pantalla. A ver, permítame un segundito. Bueno, ya estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Ahí está. Creo que se ve un poco distorsionada. Bueno, ese sería el tema, pues, de los recursos estratégicos, ¿sí? Les decía que hay recursos, pues, que son renovables y otros que son no renovables. O sea, que una vez que se terminan, pues, ya no hay más recursos. Otro de los temas de los que podemos hablar sería el de los conflictos territoriales. En este caso, cuando hablamos de los conflictos territoriales, pues nos estamos enfocando a esta parte de que a la fecha, pues existen varias naciones que siguen en conflicto. ¿Por qué? Porque se pelean por el mismo territorio. Les puedo platicar, por ejemplo, de Estados Unidos con Cuba, ¿no? Estados Unidos hace algún tiempo le pidió a Cuba prestado un territorio que se llama Guantánamo. Entonces, ahí Cuba le rentó el territorio de Guantánamo a Estados Unidos, pero pues en Estados Unidos ahí estableció una base militar. Una vez que, que Estados Unidos, Cuba quiso recuperar su territorio, pues Estados Unidos no se lo quiso devolver, ¿sí? Entonces, a la fecha persiste ese conflicto por ese territorio, porque pues Guantánamo pertenece a Cuba, pero está controlado por Estados Unidos. Y así, pues tenemos varios conflictos, como por ejemplo Reino Unido contra España por el territorio de Gibraltar,
tenemos a Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea, Israel contra Palestina por el mismo territorio, la India contra Pakistán por Cachemira, Reino Unido contra Argentina por las Islas Malvinas, y también tenemos a Mauricio contra el archipiélago de Cabos, ¿sí? Entonces, son varios los aspectos que nosotros podemos mencionar con referente a los conflictos territoriales. A ver, un segundito. Voy a cerrar nuevamente esta sesión porque como que no está funcionando de manera adecuada. Entonces, a ver, voy a volver a entrar. Bueno, continuando nuevamente con el tema, pues vemos cómo también la Organización de las Naciones Unidas pues siempre ha procurado mantener la paz, ¿no? Mantener la paz entre naciones con la finalidad pues de seguir teniendo una armonía y sobre todo también no se generen conflictos como la Primera o la Segunda Guerra Mundial donde murieron pues gran cantidad de personas. Entonces es por ello que actualmente pues todas las relaciones internacionales entre los países se hacen a los ojos de leyes de carácter internacional. Y ahí vemos que actualmente tenemos un elemento primordial que son los derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentales porque abarcan pues varios principios, ¿no? Y en estos encontramos a la libertad, la justicia, la equidad y también tenemos a la seguridad. Entonces, si diversificamos esos derechos humanos, pues vamos a encontrar en la libertad, pues a lo mejor la libertad de tránsito, la libertad de poder dedicarse a la profesión que se quiera, la libertad de tener hijos, la libertad de radicar en el territorio nacional, en la parte donde nosotros queramos. Si hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, el acceso a la salud por parte de todas las personas. Si hablamos de la seguridad, el que nadie puede entrar a nuestra casa sin previa autorización judicial. Si hablamos de la propiedad, pues del que todos tenemos pues derecho a un patrimonio, ¿no? A bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera. Entonces vemos aquí cómo también dentro de esos desafíos, pues intervienen estos derechos humanos que nosotros también debemos de conocer, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver otra vez. Voy a volver a entrar, a ver si ahora sí ya me permite compartir bien la pantalla. Un segundito. Y bueno, vamos entonces a entrar en lo que refiere a la justicia y la equidad, ¿sí? Con relación a esta parte de la justicia y la equidad, pues también nosotros vamos